Esta noche venimos a contar anécdotas que fueron compartidas en Reddit. Historias cortas, escritas como simples publicaciones, pero que encierran experiencias que hielan la sangre y que quizás pudieron pasarle a cualquiera de nosotros. Si aún no sigues este canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí contamos relatos que no te dejarán dormir. Relatos reales, cotidianos, pero perturbadores. Esto es una historia para no dormir. Me llamo Daniel y quiero contarles algo que publiqué hace ya un tiempo en Reddit. Vivo en un departamento pequeño en la Ciudad de México. Cuando me mudé, el casero me advirtió algo extraño. No esperes ruidos del vecino. Eres el único que rentó aquí. No le di importancia alguna. Pensé que era un edificio viejo, medio abandonado y ya. Al principio me gustaba la idea. Silencio absoluto. Nadie que me molestara. Pero esa tranquilidad duró poco. La primera noche, escuché pasos arriba de mi cuarto. Eran claros y firmes, como si alguien caminara de un extremo a otro. No eran ruidos de tuberías ni madera crujiendo. Eran pisadas humanas. Subí a reclamar y encontré la puerta cerrada con candado. Pensé que quizá era el casero revisando algo, aunque me había jurado que ese piso estaba completamente vacío. Los días siguientes el ruido continuó. A veces arrastraban muebles, otras se escuchaba como si dejaran caer canicas al suelo. Lo curioso era que nunca había luces encendidas arriba. Siempre estaba oscuro. Una madrugada no pude más. Eran las 3 de la mañana y el sonido era insoportable. Subí con una linterna y forcé el candado con un desarmador. El olor me pegó de inmediato. Era polvo acumulado, humedad, un aire que olía cerrado desde hacía años. El lugar estaba abandonado. Los pisos cubiertos de una capa gruesa de tierra y ceniza. Ningún mueble, ninguna señal de que alguien viviera ahí. Solo marcas en el polvo, huellas recientes que iban y venían por todo el departamento, como si alguien hubiera estado caminando toda la noche. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Cerré como pude y bajé. Me costó bastante dormir, pero al día siguiente decidí no darle vueltas al asunto. Quizá alguien se había metido a escondidas. Sin embargo, las cosas se pusieron peor. Una tarde, mientras estaba cocinando, escuché golpes en mi propio techo, tan fuertes que cayeron partículas de yeso sobre mi estufa. Lo extraño fue que en ese mismo instante se fue la luz en todo el edificio. Cuando salió el sol subió otra vez. El candado seguía intacto, como si nadie lo hubiera tocado desde la última vez. Pero las huellas ahora estaban más marcadas, más profundas. Intenté hablar con el casero y se molestó. Me dijo que yo estaba inventando cosas, que nadie podía entrar ahí, porque él tenía la única llave. Después de insistir, aceptó acompañarme. Abrimos la puerta juntos y fue lo peor. Todo seguía vacío, pero las huellas formaban un círculo en la sala, como si alguien hubiera estado dando vueltas alrededor del punto, o quizá de algo invisible. El casero se puso pálido y sin decir nada cerró de golpe. No vuelvas a subir, ¿entendiste?, me dijo. Y no hables de esto con nadie. Desde esa noche no solo escucho pasos. Ahora escucho respiraciones, justo encima de mi cama, como si alguien se recostara al mismo tiempo que yo. A veces incluso siento el colchón hundirse de un lado, aunque sé que estoy solo. Y lo peor fue hace unos días, cuando salí temprano a trabajar. Crucé el pasillo y vi que la puerta del departamento de arriba estaba abierta. Una sombra estaba de pie en el marco, mirando hacia abajo como esperándome. Cuando parpadeé ya no estaba, y la puerta volvió a cerrarse sola de golpe. Desde entonces duermo con la luz encendida, y ya no sé si arriba de mí hay un vecino o algo que jamás debió seguir viendo ahí. Mi nombre es Mariana,
Y lo que te voy a contar lo publiqué ya hace un tiempo en un subreddit de experiencias paranormales. Cuando era pequeña mis papás trabajaban mucho y yo solía quedarme a dormir en casa de mi abuela en Puebla. La casa era antigua, de esas con techos altos y cuartos fríos, con muebles que parecían sacados de otra época. Siempre me daba escalofríos, pero mi abuela me tranquilizaba diciendo que ahí nada malo podía pasarme. Una noche, cuando tenía 10 años, estaba acostada en el cuarto de visitas intentando dormir. La luz del pasillo estaba encendida y se colaba por debajo de la puerta, iluminando apenas el piso. De pronto, escuché algo raro. Unas risitas infantiles. Primero pensé que venían de la calle, pero eran demasiado claras, demasiado cerca. Venían de dentro del cuarto. Me quedé quieta con el corazón latiendo rapidísimo. Las risas sonaban como si alguien intentara contenerlas, como cuando un niño juega a las escondidas. Me armé de valor. Me asomé por la orilla de la cama y entonces lo vi. Había un niño acostado boca abajo, con la cara casi pegada al suelo, mirándome desde la penumbra. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Tenía la ropa sucia como desgastada, y me estaba sonriendo. Yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida. Antes de que pudiera gritar, me susurró con una voz bajita, pero chillona: "No le digas a nadie que estoy aquí". Me quedé paralizada. Lo único que hice fue taparme con las cobijas y llorar en silencio hasta que amaneció. A la mañana siguiente le conté a mi abuela. Ella se quedó callada un buen rato. Luego me llevó a la cocina y me dijo algo que me marcó para siempre. Ese cuarto era de mi hijo menor, tu tío. Murió jugando a las escondidas cuando tenía tu edad. Lo encontramos debajo de la cama. Yo me quedé helada. Nunca me había hablado de él. Ni fotos, ni nada. Mi abuela solo me pidió que no volviera a dormir en ese cuarto. Pero desde ese día, cada vez que regreso a su casa, aunque ya soy adulta, evito pasar cerca de esa puerta. Porque juro que todavía escucho esas risas detrás, como si alguien siguiera escondiéndose ahí, esperando que alguien más lo encontrara. Soy paramédico de Monterrey, y esta es la historia que alguna vez compartí en Reddit. No sé si alguien pueda explicarla, pero yo jamás voy a olvidarla. Era un martes cualquiera, cerca de la medianoche. Estábamos en la base cuando entró una llamada al 911. Una mujer gritaba desesperada porque su esposo estaba convulsionando. La dirección estaba a unos 20 minutos, así que salimos de inmediato. Lo raro comenzó desde el trayecto. La radio captaba interferencias extrañas. No eran simples chasquidos, eran voces, como si alguien murmurara detrás de la señal, repitiendo frases ininteligibles. El conductor y yo nos miramos incómodos, pero seguimos. Cuando llegamos a la dirección, nos encontramos con una casa vieja, deteriorada, con las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Pensamos que quizás nos habíamos equivocado, pero no. Esa era la dirección correcta. Tocamos varias veces la puerta y llamamos, pero nada pasó. Todo estaba en silencio. Decidimos entrar porque, según protocolo, no se puede ignorar un reporte de convulsiones. Apenas abrimos, un olor insoportable nos golpeó. Humedad, polvo y algo más, como carne descompuesta. Avanzamos con las linternas y vimos que la casa estaba completamente abandonada. No había muebles, no había electricidad, solo paredes manchadas y grietas en el techo. En ese momento se me heló la sangre. La radio volvió a sonar, y era la misma voz de la mujer que había hecho la llamada, repitiendo lo mismo, palabra por palabra, con el mismo tono desesperado. «Ayuda, por favor. Mi esposo se está muriendo». Solo que ahora lo escuchamos dentro de la casa, como si estuviéramos unos metros de nosotros. Seguimos los sonidos hasta la sala, y ahí vimos algo que me persigue hasta el día de hoy.
En medio de la habitación, sobre el suelo polvoriento, había dos figuras, o más bien las marcas de dos cuerpos en descomposición, ropas viejas, huesos quebrados, y a un lado una fotografía enmarcada cubierta de polvo de una pareja que se veía exactamente como la descripción de la llamada: un hombre y una mujer sonriendo, en blanco y negro. Salimos de inmediato aterrados y reportamos la casa como abandonada, pero lo que más me inquieta es lo que descubrimos. Revisando el sistema de emergencia, la llamada había quedado registrada con fecha y hora de esa noche. Pero al consultar los archivos históricos encontramos que esa misma llamada se había recibido, palabra por palabra, hacia más de 5 años, desde esa misma dirección. Los vecinos después nos confirmaron la historia. El hombre y la mujer que vivían ahí habían muerto juntos hacía tiempo. Nadie entraba a esa casa porque decían que todavía se escuchaban gritos en la noche. Y yo lo comprobé, porque no solo los escuché, sino que respondí su llamada. Me llamo Alejandro, y lo que voy a contar lo publiqué en un Reddit hace par de años. Y yo estudiaba en la UNAM y vivía en un departamento compartido en la colonia Portales. Éramos 2 roomies, mi amigo Gerardo y yo. Al principio todo iba normal, pero poco a poco empezaron cosas raras. Al regresar de clases encontraba platos sucios en el fregadero, que yo no había usado. Faltaba comida del refrigerador, cosas pequeñas pero constantes. Un yogur, un paquete de galletas, o quizá un poco de jamón. Al principio pensé que era Gerardo, pero él me juraba que tampoco había sido. Incluso me reclamaba lo mismo. Güey, dejé de comerte mi comida. Lo raro es que a veces, cuando él viajaba a visitar a su familia a Querétaro, yo me quedaba solo y aún así la comida desaparecía. Una madrugada, mientras hacía una tarea, escuché ruidos en la cocina, como si alguien abriera la puerta del refrigerador. Pensé que era Gerardo, pero al asomarme, la cocina estaba vacía. Allí empecé a sospechar que alguien más estaba entrando al depa. Cambiamos la cerradura. Pusimos un seguro extra en la puerta, pero las cosas seguían pasando. Un sábado en la mañana decidí hacer limpieza profunda. Cuando llegué al closet del patio, noté que la pared del fondo tenía una tabla floja. La empujé y descubrí un hueco, un espacio escondido entre el muro y el techo. Con ayuda de una linterna me asomé, y lo que vi me dejó helado. Había un colchón sucio, cobijas enrolladas, botellas vacías y envolturas de comida. Todo acomodado como si alguien hubiera estado viviendo ahí. En el silencio pude escuchar un leve movimiento y de repente una figura salió arrastrándose. Era un hombre delgado, con la piel cubierta de mugre, los ojos hundidos, el cabello largo y enmarañado. Me miró directamente como un animal encorvado. No tuve tiempo de reaccionar. Salió corriendo hacia la sala, pero en vez de huir por la puerta, se quedó parado frente a nosotros, respirando agitado. Gerardo, que justo estaba llegando, se quedó paralizado junto a mí. El hombre solo murmuró algo que nunca voy a poder olvidar. Yo ya vivía aquí antes de que ustedes llegaran. Luego salió corriendo escaleras abajo. Llamamos a la policía, pero nunca lo atraparon. Revisamos con calma y encontramos que el tipo había estado entrando y saliendo por un ducto de ventilación que conecta con el sótano. Lo más aterrador es que cuando revisamos bien, había cuadernos viejos con notas, descripciones de lo que hacíamos, cosas íntimas, desde a qué hora llegábamos de clases hasta con quién hablábamos por teléfono. No era un fantasma, no era algo sobrenatural, era alguien real, alguien que había estado viviendo a metros de nosotros, viéndonos, escuchándonos mientras pensábamos que estábamos solos. Pero hasta el día de hoy, cada vez que entro en el depa, de nuevo, lo primero que reviso es si alguien más ya está ahí, escondido. Me llamo Laura y lo que te voy a contar lo escribí en Reddit, porque no sabía a quién más acudir. No sé si fue un trastorno del sueño o algo que realmente estaba ahí,
pero lo viví tantas veces que me cambió la vida. Todo comenzó cuando me mudé con mi pareja, Iván, a un departamento en Ixtacalco. Era pequeño, pero para nosotros era suficiente. Desde la primera semana empecé a despertar en la madrugada con una sensación extraña. No podía moverme ni hablar. Lo primero que veía siempre era el pasillo iluminado débilmente por la luz del poste de la calle. Y allí estaba, una figura negra parada, inmóvil, mirándome desde la entrada del cuarto. No tenía rostro, solo un contorno oscuro, más denso que la misma sombra. Al principio pensé que era parálisis del sueño. Intentaba gritar, pero no podía. Cerraba los ojos, rezaba, y cuando los abría ya no estaba. Le conté a Iván y me dijo lo mismo que cualquiera me diría, que era estrés, que no durmiera tan tarde, que no me sugestionara. Lo dejé pasar, pero por las noches siguientes se repetía, siempre a las 3:17 de la madrugada, siempre en el mismo lugar. Una noche me atreví a fijarme mejor. La figura no solo estaba ahí, respiraba. Se escuchaba lento y profundo, como si inhalara todo el aire del pasillo. Cuando por fin logré moverme, desapareció. Lo peor fue una madrugada en que Iván despertó gritando. Yo también abrí los ojos y lo vi. Estaba sentado en la cama señalando el pasillo con la cara desencajada. Lo vi, Laura. Está ahí. Se estaba acercando. Por primera vez no solo era yo. Esa noche dormimos con todas las luces encendidas, pero no sirvió de nada. A las 3:17 la figura volvió a aparecer, solo que ahora estaba dentro del cuarto, parado a 1 metro de la cama. Yo no podía moverme, pero Iván sí. Se levantó de golpe y le gritó que se fuera. La figura giró lentamente la cabeza. No tenía ojos, no tenía boca, pero sonrió. Era imposible, pero lo vi. Una sonrisa oscura que se abría en medio de la nada. Iván cayó al suelo como desmayado, y yo me quedé petrificada hasta que amaneció. Cuando por fin pude moverme, él seguía ahí, temblando, con los labios morados como si se hubiera ahogado. Al día siguiente nos fuimos del departamento. Lo dejamos todo, muebles, ropa, hasta la renta pagada, pero nunca regresamos. Pero aunque cambiamos de casa, a veces despierto a las 3:17 y sé que está ahí, en el pasillo, esperando el momento en que vuelva a quedarme completamente sola. Estas fueron solo algunas de las anécdotas que circulan en Reddit. Relatos escritos en foros por personas comunes, pero que esconden experiencias que difícilmente alguien podría inventar. Lo inquietante es que la mayoría sucedieron en lugares comunes. Una casa, un pasillo, un departamento. Lugares donde cualquiera de nosotros podría estar ahora mismo. Si quieres seguir escuchando más historias como estas, asegúrate de seguir este canal, porque cada semana traemos relatos que quizás no te dejen dormir esta noche. Esto fue una historia para no dormir.